Hablar de salud mental en México es un reto. Durante años se ha visto como asunto privado, pero el suicidio, de acuerdo con la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones, CONASAMA, revela una realidad marcada por desigualdad, soledad, discriminación, presión económica y falta de servicios de atención emocional, entre otros factores. Prevenirlo requiere redes comunitarias fuertes, familias empáticas, escuelas y centros de trabajo que detonen bienestar. La Organización Mundial de la Salud señala que más del 75% de los suicidios ocurren en países de ingresos medios y bajos, donde el estigma aún impide pedir ayuda. En la última década, la tasa nacional pasó de 5.1 a 6.8 por cada 100,000 habitantes. En 2024, México registró 2.6 suicidios por cada 100,000 mujeres y 11.2 por cada 100,000 hombres. Cifras que reflejan cómo la violencia, desempleo y aislamiento agravan la vulnerabilidad. El fortalecimiento del Programa Nacional para la Prevención del Suicidio y campañas como Dale color a tu vida muestran que hablar, educar y acompañar transforman el miedo en prevención y la soledad en apoyo. Hoy, en Diálogos en Confianza, reflexionamos sobre el papel de cada persona, familia, institución y comunidad en la construcción de entornos que protejan la vida y promuevan la salud mental. Prevenir el suicidio evita una tragedia. Impulsa una sociedad empática, consciente y dispuesta a escuchar antes de que el silencio sea definitivo. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Como siempre, es un gusto que nos acompañe este día en Diálogos en Confianza para hablar de un tema que es y debe ser muy relevante tocarlo, hablarlo. La salud mental, sí. Y bueno, pues estar alertas ante la posibilidad de suicidios que, de acuerdo con las últimas cifras, efectivamente ha habido un incremento, pero lo importante es decirles a ustedes que como sociedad tenemos que estar abiertas a los problemas de salud mental y bueno, pues estar también trabajando en fortalecer el vínculo entre los seres que nos rodean. Antes que otra cosa, saludo con mucho gusto, como siempre, a mis compañeras Romina Barrera. Romina. Buenos días, Pati. Y yo agregaría generar esta comunidad en movimiento para poder hablar de estos temas que antes y durante mucho tiempo estuvieron muy cerrados por estigmas, por educación, por ideas. Entonces, hoy el programa es para ustedes, para que nos compartan todas sus dudas. Recuerden, ninguna inquietud es menos valiosa, es menos importante, así que los invitamos a que participen. Estamos ya en vivo a través de nuestras redes sociales, en Facebook, en YouTube y, por supuesto, ponemos a su disposición nuestro centro de contacto con la audiencia en el 55 51 66 4000. Sumémonos a este diálogo en confianza, Pati. Así es, Romina, también saludamos con mucho gusto en la primera etapa del programa. Va a estar en lengua de señas Magda Alejo y después Lía Vadillo. Y como siempre, es un gusto presentar a quienes nos hacen el favor de estar este día con ustedes para hablarnos de este tema tan importante, el suicidio y cómo evitarlo y cómo debemos de trabajar. Comienzo por este lado, primero con la doctora Heréndira Vicencio, Coordinadora Nacional de Salud Mental y Atención Paliativa del ISSSTE. Gracias, doctora. Con Laila Ibáñez. Hola, Laila, enfermera adscrita a la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones, la CONASAMA. Muchas gracias. Buenos días. También está Gabriela Ahumada Curiel. Hola. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Psiquiatra especialista en suicidio. Buenos días. Está el doctor Alejandro Vázquez, vocero del Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones de la Ciudad de México. También muchas gracias. Gracias. Y Ana Patricia González. Ella es directora del Colegio de Psicología de la Universidad del Claustro de Sor Juana. Muchísimas gracias a todas y todos por estar aquí. Y bueno, ¿por qué tocamos este tema en esta época? Hay quienes seguramente se preguntan ¿por qué? Porque es una época muy proclive, sobre todo, a exacerbar ciertos problemas de salud mental. Me gustaría escuchar tu opinión.
Bueno, pues definitivamente en esta temporada se pueden llegar a intensificar muchísimo ciertas emociones. Tenemos mucha presión social por estar bien, por estar felices, y no todas las personas lo estamos viviendo de esa manera. Es importante que sepamos que no hay una manera adecuada de estar durante estas fiestas y que es válido todas las emociones que podemos llegar a experimentar. Por supuesto, y no se trata, como se dice comúnmente, de ser un Grinch y estar en una actitud pues así agresiva o rara, no. Simplemente hablar de que es proclive que estos temas de salud mental se exacerben. Me gustaría escuchar tu opinión también. Bueno, también hay que hablar que existe, al haber menos luz solar, también es un factor que fisiológicamente nos afecta a los seres humanos, ¿no? Esto hace que también disminuyan ciertas sustancias, incluso a nivel cerebral, y esto pues también nos hace que nosotros tengamos una propensión más a estar en un estado de tristeza, ¿no? No un estado de depresión, sino de tristeza. Y también pues hay que tener en cuenta que durante estas épocas muchos duelos que tenemos ya en nuestra historia de vida pues se pueden volver presentes. Entonces es importante recalcar todo esto. Por supuesto. Y ahora, en cuanto al suicidio, ¿cómo están las cifras en nuestro país, doctor? Sí, ha habido desde 2013 a la fecha un aumento importante en las cifras de suicidio consumado. En el último reporte que hay por parte del INEGI se reportó alrededor de 8.800 muertes por suicidio el año pasado. Muchas de estas muertes, bueno, se sabe que por cada intento, por cada 20 intentos, una persona realmente fallece por suicidio. O sea, la cantidad de estos hechos es muy importante. Y ha sido evidente que a pesar de ciertas estrategias que se han hecho, todavía nos falta implementar y prevenir y hablar de suicidio para que estas tasas disminuyan. Así es. Ahora, la pregunta que también nos hacemos es, ¿hay grupos más vulnerables a realizarse un suicidio? Sí, sin duda. Yo quisiera agregar a la pregunta anterior que esta etapa, esta fecha, también, bueno, pues es denominada depresión navideña, porque acentúa todo lo que ya viene gestándose desde todo el año, que puede ser, sí, la depresión, la soledad, los duelos que no se atendieron, y una población sensible, altamente sensible, serían los adultos mayores. Entonces me parece importante poner foco, sobre todo para poder brindarles atención. Los adultos mayores, que de acuerdo justo a las estadísticas, estarían en un 30% de riesgo. Personas entre 70 años, digamos ya tercera edad, que han tenido ya una serie de pérdidas, pérdida de pareja, pérdida de habilidades o viven en una situación médica compleja y que en ese sentido es un factor de riesgo. Otro, sin duda, pues los adolescentes, sin duda, que es la edad de mayor incidencia de suicidio, entre los 10 y 19. Sin embargo, ha habido un incremento. ¿10 años, perdón? Desde los 10, sí, investiga también con relación a la depresión a la infancia. Y hay datos que documentan desde los 10 años. Entonces, toda esta imposibilidad de decir el malestar, pero también hay factores asociados como los abusos sexuales, que no pueden hablar los niños. Entonces, bueno, el grupo de riesgo también serían los adolescentes, por el consumo de redes sociales, en fin, una serie de situaciones que acentúan, en este caso, la proclividad a tener conductas impulsivas, tener actos sexuales de riesgo, pero bueno, que subyacen sin duda pues a la depresión. Ahora, en el caso de los adultos mayores, que son, por lo que nos comentan, los más vulnerables, ¿qué tanto tiene que ver la soledad, por ejemplo? Sí, bueno, pues la soledad es uno de los principales factores de riesgo en relación al suicidio. La soledad que se presenta de diferentes maneras. Una es esa, ¿no? Que quizá ya son problemas crónicos de salud, dolor crónico y el hecho de no querer ser una molestia para los demás, ¿no? Que es también un elemento que dentro de las teorías de suicidio es de los principales, sentirse una carga, pensar que los demás estarían mejor si nosotros ya no estuviéramos aquí con ellos. Y por supuesto en la edad adulta se puede presentar incluso como por la misma inercia de la vida y nuestra sociedad, ¿no? Que finalmente nosotros nos estamos preparando para que si quizá algunos lo consideramos afortunados llegar a la vejez, pero pues como en ciertas condiciones de funcionalidad y demás que la doctora
Heréndira yo creo que nos puede decir bastante al respecto, pero yo lo que quería también señalar, regresándome, porque en la edad adulta, digamos, en México, en años anteriores, porque se tienen datos desde 1970 que reporta INEGI, que se ha ido sofisticando el registro de los suicidios en nuestro país, que hay mucho subregistro, pero en las ciudades más pobladas es en donde menos subregistro hay, y cambió demográficamente hacia los menores, ¿no? Que es lo que ahorita ya se estaba tocando, y yo quisiera nada más apuntalar, ¿no? Bueno, señalar para este tema, para esta apertura del tema, que en los niños tampoco se puede esperar que todo el tiempo estén felices porque va a ser la Navidad, ellos están bajo presión, claro. Están muy observados de que se tienen que portar bien, y esto aumenta la ansiedad. Porque ellos quieren, o sea, yo creo que la desigualdad y la presión en los grupos minoritarios, sobre todo en los más chiquitos, ¿no? Que tienen muchas ilusiones, pues es como pórtate bien, pero están muy ansiosos a la vez, tienen demasiado tiempo porque no están en la escuela, y los padres están entre el trabajo, las presiones económicas. Entonces, es un problema complejo del que vamos a hablar. Sí, son muchos factores, ¿no? También la violencia, la desigualdad, la pobreza, en fin. Por eso es cada vez más importante hablarlo así en sociedad, Romina. Sí, Pati, antes se creía que el suicidio era un acto individual, ¿no? Claro. Que era nada más de la persona que lo cometía. Y hoy en día sabemos que no, que como dice el especialista, hay varios factores que intervienen en ello. Así que los invito a que veamos la primera parte de este reportaje especial con una entrevista con Víctor Aguilera Sosa. Él es académico del Centro Interdisciplinario de Ciencias de la Salud del Instituto Politécnico Nacional, y Juana Juárez Romero, investigadora del Departamento de Sociología de la UAM Iztapalapa. No todas esas personas que optan por el suicidio padecen un trastorno mental o atraviesan alguna enfermedad. El entorno es clave cuando se llega a tomar esta decisión. Así, la discriminación, las crisis económicas, la desigualdad o la presión escolar son factores que influyen en este fenómeno social. Hay una tendencia dominante en donde se busca explicar al suicidio como un fenómeno prácticamente psicológico, mental, es decir, individual. Y al hacerlo, obviamos todos, no solo las instituciones, sino también en la familia, el hecho de que hay factores sociales que pueden estar incidiendo. El suicidio puede ser analizado desde diferentes ángulos, desde lo micro, que es lo psicológico, hasta lo social, antropológico, histórico. Son las condiciones sociales adversas las que actúan como detonantes para pensar que ya nada tiene sentido. Cifras del INEGI revelan que en 2024 se registraron 8.856 defunciones por suicidio, siendo la tasa de 11.2 por cada 100.000 hombres y 2.6 por cada 100.000 mujeres. Por sexo y género, el grupo de mayor riesgo son hombres masculinos. Por grupo etario, de 28 a 40 años, en edad productiva. Mientras que en mujeres, según datos del INEGI, el rango de edad de mayor riesgo es de los 15 a los 29 años. Las causas que se detectan en lo que se refiere a hombres son, entre otras, desempleo, crisis económicas, expectativas sociales y adicciones. En el caso de las mujeres, la violencia en doméstica es un factor importante. La violencia laboral o el acoso laboral es otro factor importante. Se requiere abrir la conversación en el tema del suicidio por causas sociales, visibilizarlo, identificar los comportamientos de riesgo y actuar desde lo preventivo. Gracias a toda la gente que se ha empezado a sumar a esta comunidad en movimiento. Nos dice Jorge: tengo un familiar que está estudiando una especialidad en medicina y me dice que en este gremio hay muchos suicidios por la presión que ejercen los médicos titulares sobre los estudiantes. ¿Cómo hacer para acudir con un médico si en ocasiones ellos son los principales violentadores? ¿Qué pregunta? ¿Quién quiere contestarla?
Pues, si quieren, ahí yo participo, porque bueno, finalmente sí, la profesión médica es una profesión de riesgo y en realidad todas las, pues sí, las profesiones que nos dedicamos a la salud, en general somos poblaciones de riesgo, en veterinaria también, enfermería, trabajo social, todas las profesiones que se ven involucradas en temas de salud, somos población de riesgo. Ha habido un cambio y sí, la realidad es que ha habido una forma de migrar y de hacer conciencia también en el gremio médico en particular respecto a la importancia de salud mental. En los hospitales en muchas ocasiones se llegaba a vivir violencia, agresiones por parte de médicos adscritos, etcétera. Insisto, creo que se ha intentado hacer cambios en la cultura hospitalaria y eso puede también traer algunos cambios. En casi todos los hospitales hay un área de enseñanza, en el caso para médicos en formación, donde se pueden aproximar. Y si no, también hay algunos programas que se han ido generando a través de la Asociación Psiquiátrica Mexicana, a través de algunos colegios de psiquiatría, para atención en particular para médicos, ¿no? Que se encuentran en formación, que empiezan con síntomas depresivos. La preparación y la especialización es un periodo bravo, y suele haber programas específicos para este grupo para que no tengan que buscar la atención dentro del hospital, que también a veces por un tema de privacidad se recomienda que sea un profesional que esté aislado y que esté separado del lugar donde se trabaja. Y seguramente también el asunto de la autoexigencia personal debe ser un factor importante o detonante. Pero volviendo al reportaje que acabamos de escuchar, se trata de un punto muy relevante. Dice, no hay que ver el asunto del suicidio como un asunto nada más personal, sino verlo dentro del entorno social. Me gustaría escuchar, voy contigo. Claro que sí. Existen diferentes factores que pueden ser de riesgo para las personas. Y no solo tienen que ver con cuestiones biológicas o propias, como ya lo escuchábamos, sino también, por ejemplo, nuestro entorno, las condiciones en las que vivimos, nuestra familia, las relaciones que llego a tener, mi trabajo, la carrera a la que me dedico, por ejemplo. Entonces, todo esto va sumando y va colocando a algunas personas en una mayor vulnerabilidad. El verlo solamente como en lo individual es algo que pues llega a ser una barrera, porque entonces estamos asociando que solo la persona tiene la responsabilidad, por así decirlo, y no vemos cómo lo que hay a su alrededor pues llega a impactar. Y muchas veces también el trabajo que se hace es muy centrado en la persona, pero siguen estando como todas estas cuestiones alrededor de ella que pueden estar detonando que su riesgo se incremente. Así es, por eso es importante, siempre decimos, no ver el árbol, sino ver el bosque, porque viendo todo desde distinta perspectiva es como podemos trabajar en sociedad. Romina, ¿tienes otros comentarios? Sí, Pati, nos dice Alejandra, es un tema muy difícil de tratar. Mi esposo falleció por problemas mentales y ahora batallo con mi hija de 37 años. Lo malo es que no encuentro cómo ayudarla, pues dice el médico que la atención es voluntaria y ella en su situación no quiere ir. Entonces, como familiar, es difícil verla sufrir y no poder hacer algo para ayudarla. El problema más grave es que uno se contagia de esos problemas y vivimos todos alterados por ellos. Vamos a ir a una pausa, pero regresamos a platicar sobre prevención de suicidio a Diálogos en Confianza. No se vayan. En México, 8,856 personas perdieron la vida por suicidio en 2024, lo que representa una tasa de 6.8 por cada 100,000 habitantes. Los estados con mayores registros fueron Chihuahua, Yucatán y Aguascalientes. Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI. Más del 68% de los suicidios en México ocurren dentro del hogar. Detectar señales tempranas como aislamiento, desesperanza o cambios drásticos de conducta marcan la diferencia entre vida y muerte. Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI. Pues qué dato acabamos de escuchar.
La mayoría de los suicidios se dan en casa. Entonces, por eso siempre importante el que la familia esté atenta. ¿Cuáles son esas señales que nos pueden indicar que una persona puede estar en riesgo de suicidio? Me gustaría aquí iniciar haciendo un comentario. Muchas de estas señales es importante que estemos alerta de percibirlas, pero también quizá nos están viendo personas que lamentablemente ya tuvieron alguna pérdida por suicidio y el creer que son cosas que debieron haber visto forzosamente puede generar un sentimiento muy profundo de culpa. Entonces, el hecho de que ahora compartamos esta información y las personas lo sepan nos sirve para estar alerta, pero que sea manejado con cuidado para quienes no lo hayan podido ver en algún momento, ¿no? ¿Cuáles son las señales de alerta que podemos llegar a identificar? Cuando nuestros familiares, por ejemplo, pueden llegar a tener algunos cambios repentinos en sus emociones, cuando le notamos aislado, triste, si de pronto tiene pérdida de interés por cosas que antes disfrutaba muchísimo, si empieza a abandonar ciertas actividades, a lo mejor el trabajo, la escuela, también puede llegar a ser una señal muy clara el hecho de comenzar a despedirse. Empiezan a hablar del futuro y ellos ya no se incluyen. También regalar algunas pertenencias valiosas. Quizá hay algún objeto que sabemos que es muy significativo para la persona y de pronto se acerca y lo regala. Hay quienes hacen algunos, lo señalan abiertamente, que están pensando en quitarse la vida, y hay quienes no lo hacen, es de forma muy sutil. Entonces, es importante que estemos alerta y que no minimicemos ninguna de estas señales. Justo iba a este otro tema. ¿Qué diferencias hay entre ideación suicida, intento y suicidio? Bueno, lo cierto es que también hay que puntualizar que en realidad todos tenemos un riesgo de una conducta suicida. Eso es algo que finalmente, no solo, aunque existen grupos vulnerables que históricamente se llegan a reconocer, existen también factores y determinantes estructurales, la pobreza, la falta de oportunidades, pues datos de abuso, la marginación, que también pues se pueden sumar. Entonces eso es importante. Todos, puedo decir, pues yo alguna vez todos hemos pasado a lo mejor por un momento en que llegamos a lo mejor hasta expresarlo, ¿no? Pues me siento mal y pues a lo mejor no vale la pena vivir, pero eso va sumado con más cosas, ¿no? Un solo pensamiento pues no puede ser como un determinante, incluso la parte genética que hablábamos, que también puede, hereditaria, que también puede influir, pero no es solamente una cosa o un determinante, sino es una suma de varias ideas, ¿no? Justamente la ideación suicida es estos pensamientos que vienen de manera constante a las personas de querer terminar con su vida y pues solamente se pueden llegar a quedar en este punto. Ya cuando hablamos de conductas suicidas, justamente es cuando llegamos a tener algunos autolesiones que podrían presentarse y que pueden tener o no el fin de terminar con la vida, ¿no? Pues, vemos esto de manera también constante y ya cuando hablamos de un suicidio, pues de acuerdo también a lo que nos dice la Organización Mundial de la Salud, pues ya es un acto que es deliberado, es decir, la persona que lo lleva a cabo está consciente de cuál va a ser el desenlace de esta acción, ¿no? Y el desenlace, pues lamentablemente es el trascender de la persona. Así es. Ahora, ¿los trastornos mentales están detrás de los suicidios, doctor? Sí, perdón. ¿Y cuáles? Principalmente. ¿Ha habido algún cambio en cuanto a cómo se comprende el intento suicida o el suicidio en sí? Antes se comentaba que alrededor de un 80-90% de los casos tenían un trastorno de salud mental previamente. Y hay también datos ahí bien importantes. En Estados Unidos nos hablan de que solamente un 25-40% de personas que fallecieron por suicidio habían tenido una atención en los meses previos al intento suicida. Pero, bueno, regresando al punto, alrededor del 80-90% se relaciona con algún trastorno de salud mental. Los más relacionados es evidentemente un episodio de depresión mayor. También el trastorno bipolar se considera una enfermedad dentro de la salud mental con mayor riesgo suicida, pero sí quiero hacer aquí un énfasis importante.
se sabe que no todos los intentos suicidas o los suicidios cuentan con el antecedente de un trastorno de salud mental. Entonces, sí estamos hablando de un porcentaje alto, pero no todos se explicarían tampoco por la preexistencia de depresión, de ansiedad, etc. Y qué bueno que habla usted de ese punto, porque todos pensaríamos que hay un trastorno de depresión mayor y eso me llevó al suicidio. No siempre ocurre así. Sí, ¿no? Y hay, o sea, incluso hay muchos suicidios que se dan en algo que se llama sentirse atrapado en cierta situación, una situación de crisis, que a lo mejor previamente no habían tenido, insisto, un episodio de depresión, un cuadro de ansiedad, pero que en el momento la intensidad de cómo lo está viviendo la persona, y eso sí, todavía esta falta de desarrollo de habilidades de lidiar con los problemas, provocan que algunas personas se sientan sobrepasadas y que tengan intentos en esos casos. Hablamos por ahí que hasta en un 50% de las ocasiones las personas que fallecieron por suicidio no tenían un intento previo. Sin embargo, el tener intentos previos también es un factor de riesgo para sí. Ahora, el abuso de sustancias, el alcohol, las drogas, ¿no? Sí, sin duda. El consumo de sustancias, particularmente en la adolescencia, es cada vez mayor. Y sí estaría como un factor de riesgo, porque el tema es complejo, no podemos estigmatizar que es per se el consumo de sustancias. Estaría asociado, sí, por esta tendencia a la impulsividad y esta tendencia a evadir. Pero el factor social es importante. Algo que creo que es importante es que la campaña que se está trabajando en este momento desde el 2024 es cambiar la narrativa como una estrategia de prevención del suicidio. No es estigmatizar y decir, bueno, es un egoísta, es que lo hizo con la intención. No, es cambiar el estigma, porque justo la persona que lo comete y llega al acto pudo no haber tenido intentos, pero es tal su dolor emocional que sin duda es acabar con el dolor. Y tal vez no es el pensar de muerte, sino acabar con este dolor. Y ahí creo que eso es bien importante, que los factores que ya comentaron, que es la falta de recursos económicos, la falta de apoyo familiar, social. Ahí la OCDE justo tiene el dato de que justo a nivel de Latinoamérica, los países con menor nivel de ingresos tienen un porcentaje mayor de suicidio. Claro. Pero entonces sí, romper la narrativa, cambiar la narrativa es importante, para no caer como en, es el factor, suma, pero creo que el factor es complejo, la problemática es compleja. Sí, bueno, es que el tema es muy complejo, ¿no? Sí. Es sumamente complejo y se ha hecho muchísima investigación y teoría al respecto. Entonces, hay diferentes teorías. Una es esta parte de los trastornos mentales o alguna cuestión que logra vulnerarnos. Como ya dijo la doctora Heréndira, no es que haya personas suicidas, así como si tuvieran una personalidad suicida, y personas no suicidas, sino que todos, ¿no? O sea, hay una teoría incluso sobre la cultura de Chu que menciona que en todas las culturas hay algunos motivos que por consenso social, no 100%, pero dentro de la cultura sí dirían, híjole, ¿cómo puedes seguir viviendo después de haber pasado por situaciones de este tipo, ¿no? O sea, como que yo creo que yo no resistiría. Entonces, y por supuesto, volviendo a los factores de riesgo, que es lo que nos pone vulnerables, si estamos con un problema del estado de ánimo, como una depresión o bipolaridad, que de repente sentimos que todo está muy bien y sin mucha transición, sin una transición más o menos tersa y flexible, ahora nos sentimos horrible, o sea, de haber pensado que estábamos muy bien en la vida, ahora pensar que todo está mal en la vida, pues son sufrimientos que el padre de la suicidología, Edwin Schneidman, hablaba del dolor psicológico. Y después de haber estudiado las cartas póstumas de veteranos de Vietnam y de haber hecho trabajador social, y de haber trabajado muchísimo tiempo con personas con riesgo de suicidio, concluyó que el riesgo de suicidio está vinculado al dolor psicológico, que es tremendo, el dolor psicológico, sentirse emocionalmente mal es muy fuerte, y que ese dolor psicológico tenía una configuración sin romanticismos, única para cada una de las personas que muere por suicidio. Entonces, por eso es muy importante, ya que mencionaba Romina, uno de los argumentos es
pues tratar de que la persona acuda con un especialista, sobre todo si tiene mucho riesgo de suicidio, mucho malestar psicológico, para que el especialista pues lo que va a hacer es un diagnóstico, conocer la etiología, o sea, el origen del problema, cómo se ha ido procesando para que la propia persona que se encuentre en riesgo con deseo de morir, pues se pueda entender y puedan empezar a trabajar juntos, ¿no? Ahora, hace rato nos hablaba Ana, ¿no?, que ahora se documentan casos desde los 10 años, lo que habla de uno de los grupos también más vulnerables. Y saco a relucir este dato porque me gustaría compartirles un comentario que dará pie a la siguiente cápsula. Nos comparten: yo traté de ayudar a mi hijo, lo llevé a terapia, pero ya no lo pude detener. Tengan mucho cuidado con los famosos retos. Bueno, pues esto también nos habla de la influencia que tiene ahora el espacio digital en nuestros hijos, en nuestros jóvenes. Y me gustaría que escuchemos juntos a la psicóloga Rosana Salazar, quien nos habla de la importancia del trabajo que se debe hacer permanentemente en las instituciones educativas. La escuela es donde los niños pasan el mayor tiempo posible. Y yo creo que los docentes pueden identificar, porque yo creo que los docentes tienen más conexión con los adolescentes o los jóvenes o los niños, en este caso, de detectar cuando hay más tristeza, cuando hay un niño que se aísla, cuando hay cambios de conducta pero extremos, cuando el niño que era tranquilo ahora es un cambio de conducta más acelerado, más extrovertido, ¿no? Todos esos foquitos rojos son importantes. Siempre digo, hay que decirle a un niño que si el niño está triste, que etiquete su emoción, estoy triste, y que diga que está triste, estoy enojado, y enseñarlos a que tienen que demostrar su enojo, a no aislarse, a no quedarse callados. Creo que ahorita hay muchas cosas para que los niños puedan abrirse, para que los niños puedan expresar lo que están sintiendo. Cuando los padres y los docentes hacen este equipo, los adolescentes, los niños lo identifican y entonces se sienten más resguardados, más sostenidos cuando hay un equipo que ellos ven, cuando ven que sus maestros, sus papás ya están en sintonía, se sienten más sostenidos los niños. Es muy importante que todas las escuelas de México tengan por lo menos un psicólogo por grados, ¿sabes? Que los niños sepan que ahí tienen un lugar seguro donde pueden correr, donde puedan hablar, donde puedan expresarse. Siento que un espacio seguro para ellos es esto. Dar talleres a los docentes de estos temas tan delicados. Creo que estos temas tienen que tener nombre y apellido y hablarlos y que ellos estén preparados para cualquier crisis, para cualquier situación. Yo creo que cuando tú le das a los niños la confianza, cuando los dejas expresarse sin juzgar, ahí abres una puerta. Cuando escuchas, yo siento que hay una frase, que las personas que se suicidan no quieren morir, solamente ya no pueden seguir. Yo los invito, realmente los invito, acérquense a terapia, trabajen esos duelos, póngales nombre, póngales etiquetas a todos sus sentimientos, no tengan miedo a expresarlos. Desde la infancia, a enseñarles a los niños a que no están solos, ¿no? Que se sientan resguardados, a romper estigmas. Eso es importante. Sentirlos, que se sientan soportados, enseñarles que no está mal sentirse mal por perder algo, que no está mal sentirse mal porque te rompió el corazón la niña que te gusta, no. Entonces, eso lo puedes expresar. Y como padres, como docentes, es importante estar preparados para escuchar a nuestros niños y a nuestros adolescentes. En México, la segunda tasa más alta de suicidio se concentra en la población de 15 a 29 años de edad. Redes sociales, acoso y presión para cumplir expectativas inalcanzables incrementan la vulnerabilidad emocional de la juventud. Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI,
Antes de ir a pausa hablábamos de pues darle la importancia, la relevancia a todas esas señales emocionales de nuestros niños, de nuestras niñas y de nuestros adolescentes. No dejarlas pasar. Claro, muchas veces estamos demasiado centrados en la vida adulta y pensamos que las infancias no tienen algunos problemas, ¿no? O que las cosas no les afectan. Entonces, cuando un niño está triste, está enojado, pues muchas veces lo minimizamos y decimos, ay, ¿cuáles son las causas que podría tener? Y no prestamos la atención suficiente. Eso también pues va marcando en ellos este mensaje de no importa lo que sientes. Si yo recibo este mensaje de no es importante lo que estoy sintiendo, ¿cómo puedo esperar como padre, como cuidador, que tenga la confianza de acercarse si constantemente está siendo invalidado? Muchas veces los adultos se nos complica ponerle nombre a las emociones. Imaginemos cómo es para una niña, un niño, poder nombrar lo que está sintiendo, si es tristeza, si es enojo, si es frustración. La verdad es que nosotros vamos siendo el ejemplo, ¿no?, al enseñarles a nombrar estas emociones, pero también cuando ellos ya tengan como esta capacidad, y a lo mejor ni siquiera nos pueden decir claramente qué es lo que están sintiendo, pero algo está sucediendo, nosotros acompañarles y hacerles saber que es válido y que es importante, y prestar atención para poder sostenerlos, acompañarlos y que se sientan mirados. Ahora también qué importante el papel que pueden jugar los profesores, ¿no?, las maestras, para poder detectar estas señales de alarma, y qué papel tan importante tiene que ver el aula, sobre todo cuando padres y madres pues están trabajando todo el día. Así es, las redes de apoyo no se limitan solamente al círculo familiar, tienen que ir más allá. Los profesores en las aulas pues sin duda cumplen una labor importante, sobre todo en las estrategias de autocuidado. El autocuidado no solamente hablando de la salud física, sino de la salud socioemocional, ¿no? Y justamente parte de la atención que se debe dar a este tema, pues es la atención a las causas, ¿no? Ya hemos visto que sí la desigualdad, sí la pobreza, sí la falta de oportunidades nos lleva a estos procesos con mayor facilidad. Parte de la atención es justamente tener acceso a deporte, a cultura, y claro, esto pues lo tenemos a través de las instituciones educativas que son nuestra primera puerta, ¿no? El fomentar todo esto pues ayuda a que también los niños despejen sus emociones, su mente, y que incluso pues el estar continuamente también con el aparato celular, conectados a redes, que a lo mejor lo que platicábamos, que pueden llegar a encontrarse en estos peligros de la red, que pues también el hacer deporte, el tener esta parte de acceso a la música, a la cultura, pues los puede llevar a que tengan otras oportunidades, claro, y que también puedan ser un punto de salvación para ellos. Sí, y vamos a hablar de todas las acciones que se han puesto precisamente en práctica para propiciar un mejor ambiente. El hecho de que los jóvenes, de acuerdo con el dato que escuchamos, de entre 15 a 29 años haya aumentado la tasa de suicidios, ¿a qué consideran ustedes que se deba principalmente? Bueno, yo quisiera hablar del bullying, que ha ido cada vez más cobrando pues unas cifras también elevadas. La violencia escolar en todos sus matices, la violencia física, la violencia emocional, y ha aumentado la violencia cibernética. Esos acosos que viven los niños de manera silenciosa hasta que detona una situación grave. O sea, las burlas o el grabar peleas y subirlas y apostar a ver que toda esta serie de situaciones, que ha habido situaciones ya desfavorables donde sí aventaron en este año justo a una chica en una secundaria desde el tercer piso porque tenía preferencia por ver manga, por ejemplo, se burlaban de ella, y entonces, bueno, pues en esta situación estamos jugando, esta situación cada vez más rebasa lo que el adolescente puede pues vivir. A mí me parece que ese es un factor importante, las redes sociales como favorecedoras pues de retos o de las burlas o de la violencia, que en ese sentido pues va a favorecer también el estar aislado, el decir, bueno, me vado de esa realidad, pero entro a otra realidad, en donde a veces también hay una serie de riesgos que es importante que los papás estén pues atentos, pues con quién se vincula mi hijo. Y sobre todo también el hecho de que muchos jóvenes
hay una especie de desesperanza cuando ven que en las redes de pronto hay jóvenes también que ya son multimillonarios en un mes, etcétera. Todo eso tiene una implicación. Sí, yo quisiera agregar a lo que ya comentaron. Hay varios factores y el suicidio es un fenómeno complejo. O sea, hay fenómenos biológicos, hay fenómenos sociales, hay fenómenos culturales que están implicados, psicológicos, por supuesto, implicados. El adolescente, su cerebro aún no está con las conexiones, con la madurez, con las funciones de un adulto. Eso hace que también sean personas que tienden a tener mayor impulsividad, es decir, actos o acciones no sabiendo la consecuencia real que podría tener esa acción. Y eso es otro de los determinantes por los cuales es un grupo de riesgo. Y esto que mencionaban, finalmente, y agregando un poquito a lo que preguntabas hace un momento, Pati, otra de las alarmas que habría que tener en cuenta es publicaciones al respecto. O sea, muchas veces estas notas de despedida que comentaban se dan ahora en redes sociales. Las redes sociales y la tecnología ya está con nosotros, la tenemos que incorporar, pero en el ámbito familiar, en particular para adolescentes, creo que sí es bien importante que como padres, se generen espacios libres de dispositivos, que haya espacios de convivencia. Sabemos que los papás, por la situación económica, que es otro factor de riesgo en ocasiones, tienen que trabajar, pero se tienen que buscar esos espacios de comunicación asertiva, de cuéntame, sin minimizar lo que decían igualmente las vivencias. Digo, nosotros ya de adultos nos preocupamos por pagar tarjeta, la renta, la escuela de los hijos, en los casos que así convenga, pero si recordamos cómo vivíamos en la primaria y en la secundaria, también hay una necesidad de sentido de pertenencia, que es otro factor de riesgo. Cuando se pierde este sentido de pertenencia, aumenta el riesgo suicida. Sí. Y en la adolescencia, todos queremos ser parte de algo, ¿no? Y ahora a nosotros, creo a todos aquí, nos tocó que fuera en tu círculo escolar. Ahora con las redes sociales están batallando por obtener el like, el corazoncito. Entonces esto se ha magnificado y también los pone más vulnerables en redes sociales a también sufrir algún tipo de violencia, exponerse a situaciones de riesgo. Entonces, son muchos los elementos. La falta de comunicación, insisto, familiar es otro elemento que en este grupo etario podría ser un factor de riesgo, y es simplemente eso: hagamos espacios en los cuales hay una comunicación adecuada, asertiva, hablemos de qué está pasando, qué estás sintiendo, y te acompaño, ¿no? Porque también a veces como adultos queremos ser muy directrices, ¿no? Pues esto está muy fácil de solucionar, ¿no? Simplemente escuchar al adolescente o al niño, acompañarlo, hacerle saber que ahí está si requiere alguna situación, y en los casos en los que ya el comportamiento esté muy modificado, que esté teniendo problemas académicos cuando no lo solía tener, que se esté aislando, que dejó de ir al fútbol porque ya no se siente bien o con motivación, en ese momento decir, te acompaño. Y esto aplica también para adultos que sufran algún tipo de estos cambios, ¿no? Yo identifico como red de apoyo, como persona que vivo cercana a ti, que identifico estos cambios, sé que por cómo le estás pasando, a lo mejor incluso tu toma de decisiones no es la más adecuada. Aquí estoy, te hago saber que aquí estoy y te puedo acompañar y proporcionar o facilitar el acceso a la atención. Sí, y qué importante es prestarle atención a todas estas señales. Nos comparte Armando. Yo pienso que también a nivel escolar el bullying puede orillar al suicidio desde niños y adolescentes. Nos comparten también, en la adolescencia yo pensé mucho en ello, me deprimía mucho, pero nunca lo intenté. Hace falta educar a la población en este tema para evitar que los jóvenes salgan o tomen esa puerta. Y a propósito yo quiero compartirles el siguiente testimonio anónimo de un padre de familia que nos abrió su corazón y nos contó esta experiencia tan dolorosa y tan complicada de perder a su hijo por el suicidio. Desafortunadamente él se quitó su vida hace 14 años, un 25 de octubre. Fue cuando él tomó su decisión y pues se fue, se quiso ir. Tenía 25 años cuando eso pasó, tenía el padecimiento de esquizofrenia y pues aparte la adicción que había caído y todo lo que se le juntó, pues yo creo que antes que nada todo esto fue porque mi hijo tuvo un problema de robo y tuvo que llegar a la correccional. Entonces ahí mismo nos canalizaron a varias instituciones de autoayuda, como centros de integración,
Y eso nos ayudó mucho para que nosotros estuviéramos más al pendiente de él, porque en realidad desconocíamos qué hacer, o sea, qué podíamos hacer, porque lo veíamos que se fue por otro lado al empezar a meterse con las drogas. No era alcohólico, pero sí, siempre las drogas. Entonces, de ahí que empezamos a nosotros a recibir esa ayuda para nosotros poderlo comprender a él y estar con él. Fueron varios años los que estuvimos con él, apoyándolo y invitándolo para que asistiera. A veces nuestra desesperación era llevarlo, ahora sí que a la fuerza, pero comprendimos y nos hicieron comprender que a la fuerza no podemos hacer que ellos cambien. No, todo era por convicción y con mucho cariño y amor para que él pudiera aceptar el apoyo que uno le estaba brindando. Qué cosas, ¿no? Que cuando vemos que todas las cosas están bien, son cuando suceden. O sea, si ya lo veíamos que él ya estaba con más recuperación y que creíamos que ya no iba a ser igual y que iba él a cambiar, sucedió lo que sucedió. Pero yo en mi caso, pues es una pérdida muy dolorosa que pues hizo ahora sí que toda la familia pues cambiara, ¿no?, radicalmente por la condición de nuestro hijo. Pues es importante que tomemos conciencia de todo lo que les pueda pasar a los chicos y estar al pendiente de ellos. O sea, en un principio uno como hombre es muy renuente, ¿no? A decir, nah, yo la ayuda, no, o sea, pero yo comprendí que realmente andábamos mal, ¿no? Con lo que pasó, con lo de mi hijo, cómo andaba, porque a veces nos cerramos a creer que en esta familia no va a pasar nada, y es cuando en realidad ya está pasando. Entonces, pues pongamos un poquito de atención a todo eso, seamos un poquito más abiertos y escuchemos las voces que nos dicen aguas. Sin duda, muy valioso el testimonio que acabamos de escuchar. Y bueno, comentaba en esta pérdida que tuvo con su hijo que se suicidó, el hecho de que los jóvenes son muy renuentes a buscar ayuda. ¿A qué lo atribuyen? ¿Quién quiere hablar al respecto? Pues muchas veces, no solamente por los cambios fisiológicos, que ellos están en una transición, ¿no?, donde tienen un mar de emociones latente por los cambios fisiológicos que van viviendo, pero también es las personas mayores pues representan una autoridad, y muchas veces durante la adolescencia, la juventud, pues tenemos esta parte de ser rebeldes contra la autoridad y no compartir las ideas. Muchas veces en jóvenes principalmente, ¿con quién puedes apoyarte? Pues con tus pares, con tus compañeros, a ellos incluso pues con algunos profesores, y a ellos con ellos se pueden acercar de una manera más fácil que con los padres. Así muchas veces, ¿no?, que es el primer contacto. Los profesores y las profesoras muy relevantes, sin duda. Vamos a otra pausa, regresamos aquí en Diálogos en Confianza. Las redes de apoyo, familia, amistades y comunidad reducen el riesgo de suicidio. Escuchar sin juzgar, acompañar y ofrecer ayuda profesional son los pilares de la prevención. Si tú o alguien que conoces necesita ayuda, comunícate a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Romina, tienes muchos comentarios, adelante. Sí, Pati, me gustaría compartir algunos con nuestros especialistas para que sean de guía. Nos preguntan, ¿qué tan válido es que una persona desee suicidarse sin tener problemas económicos ni de adicciones, simplemente porque piensa que ya acabó su historia a sus 50 años? ¿Quién contesta?
Pues ahí me parece importante el sentido de la vida que se le da en ese momento. O sea, muchas veces lo que le da sentido a la vida es la pareja, o a veces en la vida laboral, o a veces el mostrar cierta apariencia social. Y cuando eso se pierde o pasa a otro estatus, que hablaba también hace ratito del nido vacío, cuando la familia, los hijos emprenden su propio momento de vida, eso puede sentirse como una carencia de sentido de vida. Y creo que eso es importante, redefinir esos logros, hacia dónde dirigir pues el impulso de la vida, que puede ser retomar algo que le gustaba desde joven, pero que sin duda ese punto puede ser necesario de una atención terapéutica o de incluso de otra serie de terapias, como por ejemplo el arte, digamos, algo que le permita contactar consigo mismo para redefinir sus prioridades y su sentido de la vida, que ante la para construir la resiliencia justo es cómo se enfrenta a la adversidad, ¿no? Okay. Nos comparten también, yo nunca he tenido gusto por la vida y estoy harta por los problemas que he pasado. Desgraciadamente tengo que vivir por no dejar solo a mi único hijo, si no, yo ya no estaría aquí. Ay, qué duro. Qué fuerte, No, decirte que no. Sí. Sí. Y aquí te van a contestar. Sí, bueno, nosotros en un estudio que realizamos encontramos que dentro de los factores de personalidad, o sea, como cuestiones ya muy arraigadas en nuestra manera de ser, en nuestro día a día, en la manera en que percibimos, que está vinculado también quizá con el señor de 50 que no tiene como motivaciones o no, quizá también parte de la pregunta es ¿qué podría hacer en dado caso como para...? Porque es una cuestión también, un dilema filosófico que nos ha acompañado a la humanidad, ¿no? O sea, desde por qué estamos vivos, qué hacemos aquí y demás, ¿no? Pero regresando a ese punto, encontramos que hay elementos que nos hacen desconfiar de nosotros mismos y de los demás. Creo que de ahí, o sea, también la desconfianza no en el sentido de nada más de que me va a hacer algo malo, sino que ni yo ni otra persona, aunque yo le pida ayuda, me va a poder ayudar. Porque ya lo intenté tanto que no. Entonces hay una desconfianza y también una desconfianza en nosotros mismos quizá para poder, si estamos en un grupo, por ejemplo, de adolescentes con tanta necesidad de pertenencia, la confianza para poder expresar nuestro punto de vista o nuestra experiencia o algo. O sea, ya no sentimos nada de confianza, ¿no? Claro. Y tampoco que los otros vayan a responder. Entonces eso es como parte de un proceso de aislamiento. Y también el asunto de que aunque ocurran cosas positivas en nuestra vida, nuestra percepción está filtrada hacia lo negativo, como muy sesgada, ¿no? Que es algo que también se ha visto, o sea, como sesgos, como patrones de procesamiento de lo que nos ocurre. Y eso se trabaja bastante bien, o sea, está documentado. Pues se trabaja muy bien en terapia, se trabaja muy bien en psiquiatría, se trabaja, si el problema es profundo, crónico, se trabaja muy bien en conjunto, psiquiatría y psicoterapia, con muy buen pronóstico. Ahora, lo importante, y lo dicen en la cultura japonesa, tener el ikigai, que es pues el tener un propósito de vida. Y por eso es importante todas las acciones que incluso se han puesto en práctica a nivel social, precisamente para despertar esa chispa en las personas, en los jóvenes, en las mujeres, en los adultos, hacer algo que les llene el día. ¿Están de acuerdo con esta percepción? La reparación, ¿no? O sea, es el sentido de vida y también la capacidad de repararse, así como estas japonesas, ¿no? Que pegan y luego se quedan muy hermosas. Nuestra vida fragmentada, pero recuperada, ¿no? Y justamente una de las cosas que al ver pacientes que tienen ideas de muerte, ideación suicida, que se debe de evaluar es algo que llamamos razones para vivir. Es un constructo y es algo que, insisto, se pregunta en cuanto a, en este caso, por ejemplo, que de primera instancia, muchas gracias por compartir ese testimonio. Es difícil en ocasiones abrirse. Entendemos que estás pasando igualmente por alguna situación complicada. Te incentivo a que busques algún tipo de atención porque no es normal lo que estás sintiendo, no es normal tener ese tipo de pensamientos. Y vuelvo a lo mismo, en este caso o en este ejemplo, una razón que tiene esta persona para continuar aquí es su hijo, ¿no? Entonces,
son de las cosas que debemos explorar. A veces los pacientes, justamente por este sesgo, por esta vista con estos lentes empañados, no lo alcanzan a ver, y es parte del trabajo y la intervención hacerle ver que no todo lo que está viendo a su alrededor es malo. Tratar de modificar este pesimismo que se puede tener cuando una persona está deprimida. Insisto, pues en este caso en particular, hay algunas guías o algunos canales para atención que vamos a estar platicando en esta ocasión, para que puedas igualmente acudir a recibir atención, porque sí, un punto importante que sí quiero ser muy enfático: el suicidio es, en la mayor parte de las ocasiones, prevenible. Hay focos de atención, hay alarmas que podemos estar pendientes como personas que estamos alrededor, que podrían generar que hagamos intervenciones tempranas. Sí, como lo dije hace un momento, no son todos los casos, pero en un gran porcentaje hay señales antes de un suicidio. Nos tenemos que sensibilizar, y esto es un espacio que me gusta mucho por eso, porque hablamos se tiene que hablar de suicidio, tenemos que hablar de cómo prevenirlo, y sensibilizar es el primer paso. Pues muchas gracias por este mensaje que le mandas a esta persona que efectivamente está pasando por un mal momento, pero decirle, nunca es tarde para buscar apoyo y para encontrar ese apoyo. Y por cierto, vamos a escuchar nuevamente a Rosana Salazar, especialista en duelo, y ahora nos va a explicar la importancia precisamente de contar con bastones de apoyo para recursos emocionales. Un bastón de apoyo suena como ¿de quién me sostengo? Y como lo dice la palabra, bastón es para sostenerte, ¿no? Para poder caminar. ¿Qué es un bastón de apoyo? Esa persona en quien más confías. Ese amigo, la novia, tu familia, tu papá, tu hermano. Siempre tener a tu terapeuta cerca, tener ese teléfono, tener esa línea 24/7 es importante. Hay que agarrarse, hay que sostener ese bastón de apoyo cuando sientas que ya no puedas, cuando sientas que estés solo y que ya no puedas más, de ahí. La familia es el principal soporte emocional de una persona o de las personas, ¿no? Es la presencia, el amor, la calidez, el abrazo, que se sientan sostenidos por su familia. Recuerden que una persona que está pasando por esto está gritando la ayuda a más no poder. Yo creo que debemos de tener bien presente que tenemos que escuchar a nuestros hijos, aprender a tener diálogos en casa, ¿no? A la hora de la cena, a la hora de la comida, con un simple ¿cómo te fue en la escuela? ¿No? Escuchar. Soy especialista en trabajar con familias que han perdido hijos, hermanos, por temas de suicidio. ¿Y qué es lo primero que yo escucho? Es que si yo hubiera estado ahí, es que si yo no me hubiera enojado con él, pues no se hubiera salido en ese momento de la casa, ¿no? O no se hubiera quitado la vida. Y lo que más escucho yo es que si yo lo hubiera hecho, entonces hazlo desde ahorita. Escucha a tu familia, escucha a tus hijos, a tus hermanos, a tus padres. Comienza con tener calma y estar sosteniéndolo. Ahí llamas a su bastón de apoyo, a la persona más cercana. Tú no cuelgues el teléfono o no te separes de su lado, no, llama a su terapeuta, está en todo momento con él. Tú no pierdas la calma, tú tienes que transmitirle esa calma a la persona. En las mañanas, ¿qué hacemos? Desayuno, huevitos, frutita, tu jugo y por supuesto terapia. Tengan un terapeuta siempre de confianza. Y si no hay dinero para pagar un terapeuta, hay muchísimas fundaciones, muchas asociaciones que te ofrecen terapia gratuita. Los invito a llamar a la línea de la vida y hay psicólogos gratuitos. Necesitamos hablar de salud mental. Español, matemáticas, geografía, salud mental. Creo que las escuelas tienen que meter más este tema. Hablar con los jóvenes de salud mental y saber que no estás solo, que siempre hay alguien dispuesto a escuchar.
Gracias, Rosana Salazar, por tu brillantísimo testimonio y efectivamente, de verdad, no perdamos esta capacidad de escuchar, de escucharnos y escuchar, pero sobre todo de buscar formas de fortalecer nuestros vínculos con las personas que nos rodean. ¿Tú querías hablar sobre esto? Justamente ya hablamos mucho acerca de estos factores de riesgo que pueden llegar a acercarnos un poco más al riesgo de comportamiento suicida. Pero está la otra parte, que son los factores protectores. Es decir, ¿qué cosas pueden haber en mi entorno, en mi círculo social, que me protegen? Y entonces, dentro de esto, justo está esto que se mencionaba con respecto a los vínculos que tengo, cómo me relaciono con mi familia, la ayuda que yo puedo llegar a recibir a la escuela, si es un espacio seguro donde yo puedo hablar de mis emociones, donde se me educa también, ¿no?, sobre mis emociones. Entonces, todos nosotros llegamos a tener ciertas actividades que sentimos cómo nos motivan. Para algunas personas será la lectura, el baile, ir al cine, estar con los amigos, con la familia, meditar, hacer ejercicio. Cada uno de nosotros puede llegar a encontrar estas cosas que nos hacen sentir justamente esta motivación, ¿no? Esto que hace que yo disfrute seguir viviendo. Las mascotas, por ejemplo, tienen un papel súper relevante. ¿Qué me hace sentir cuando yo llego y está mi perrito, mi gatito? Muchas personas, de verdad, eso sigue siendo lo que le da sentido a su vida y por eso continúan. Cuando yo estoy pasando por un momento difícil, es importante que yo logre identificar todo esto que me sostiene, todo esto que me hace sentir mejor, y entonces me agarre de eso, los utilice también como estos bastones, para que mi sensación de malestar, etcétera, vaya disminuyendo un poco o me sienta acompañada mientras lo estoy experimentando. Desde la CONASAMA, por ejemplo, se tiene la campaña Dale Color a tu Vida, que justamente invita a eso, a que podamos fortalecer estos factores protectores. Mis relaciones, lo que yo disfruto, a dónde me gusta ir, qué actividades disfruto realizar. Y entonces, cuando vamos fortaleciendo eso, vamos viendo que se van disminuyendo un tanto los riesgos. De pronto, cuando analizamos todo lo que puede llegar a influir en que las personas tengan un mayor riesgo, pudiera resultar un tanto desesperanzador porque sentimos que hay que hacer cambios pues enormes, ¿no? Cuando hablamos de pobreza, de todas estas situaciones sociales que de pronto pues no es sencillo que puedan cambiar en la vida de una persona. El mirar los factores protectores es qué sí tengo, de qué sí puedo hacer uso, en lo inmediato, lo más sencillo. Aquí me gustaría hacer una invitación a mirar las redes sociales no solo como un factor de riesgo. Hace ratito hablábamos de cómo ahí pueden encontrar pues el bullying, ¿no? Estos personajes que se pueden convertir en aspiracionales y qué pasa si yo, adolescente, niño, pues todavía no estoy en esas condiciones, pero también llegan a ser espacios seguros para ellos. Muchas de sus relaciones se dan de esta manera virtual. A lo mejor como papá yo puedo llegar a tomar la medida, ¿no?, de decir, ¿sabes qué? Te voy a quitar tu celular porque siento que estás como pues recibiendo influencia que te hace daño. Y quizá estoy dejando a mi adolescente más aislado, más solo, porque muchas de sus interacciones se dan ahí. Entonces es importante que no los satanicemos, sino que estemos atentos a con quién se están vinculando, qué es lo que se está compartiendo, y de esa manera no quitarle un recurso que pudiese ser un factor protector. Sí, no se trata, como decíamos, satanizar nada, porque todo tiene su lado positivo, su lado negativo. Hay que saber utilizar las redes sociales, pero sobre todo también fortalecer el vínculo vecinal. Yo sé que es complicado, pero se puede hasta salir y platicar con el que nos vende en alguna tiendita cerca. En fin, hay muchos recursos que podemos hacer para fortalecer nuestra vida, nuestra salud mental. Vamos a otra pausa. Regresamos aquí en Diálogos en Confianza. Continuamos generando esta comunidad en movimiento y hablando sobre la prevención del suicidio.
Nos comparten en llamada telefónica, la economía de las personas con el paso del tiempo va disminuyendo. Aparte, no recibimos la atención que necesitamos y por tal motivo hay personas que se suicidan. La supervivencia conforme pasa el tiempo se vuelve más difícil. Hablamos mucho de suicidios, pero hay que abordar las causas reales. Cuando mi madre falleció hace muchos años, cruzó por mi mente el suicidarme, porque para mí la ausencia de ella me afectó. Tuve que pedir ayuda psicológica y psiquiátrica para salir adelante. Conté con el apoyo de mi familia y amigos y ahora ya soy una nueva persona. Yo traté de suicidarme 2 veces, sufro de alcoholismo y ansiedad. Había hablado de esto con mi familia y me dio un bajón e intenté hacerlo nuevamente. Acudí con un profesional ya que sabía que necesitaba apoyo, el cual me ayudó a encontrar la raíz de mis problemas. No es fácil, pero con el tiempo pude salir adelante. Y así como estos testimonios, yo quiero invitarlos a que veamos el siguiente, donde una persona nos comparte cómo se sintió, qué es lo que pasaba por su cabeza y cómo vivió este proceso de ideación suicida y también cómo salió adelante. Ya no sabía qué hacer. Estaba pasando por una situación muy complicada, una depresión. Entonces sentía mucha desesperación, mucha ansiedad. No sabía hacia dónde dirigirme. En algún momento determinado me quedé, ya no me pude levantar de una cama. Estaba con la mirada fija hacia el techo, pero no nada más era eso, o sea, era dentro de mí sentirme muy mal. Ahorita yo tengo 61 años. Cuando yo empecé a tener esto tenía 26 años. Iba a la universidad. No había información acerca de ayuda para estas situaciones. Ahora me doy cuenta que ya la apertura es más. Y yo creo que a veces la persona no quiere pedir ayuda porque en esos momentos no quiere ni hablar. Y ya cuando pues un poquito se siente un poquito mejor o peor, ya es como con la desesperación. En mi caso yo recuerdo el haber escuchado, ¿no?, de qué se trataba esto. Primero no quería ir, después ya fui y pues ya me sentí mejor. Busqué un grupo de neuróticos anónimos y me fui a acercar a neuróticos anónimos y es lo que me ha ayudado a salir adelante. Más que nada, aprender a conocerme, a ser muy honesta y hablar de mí. Hay una palabra que se me queda muy grabada que dice: tú eres el arquitecto de tu propia vida. Fue cuando yo empecé, ya me di cuenta que la que me estaba haciendo daño era yo. Se ha cambiado mi vida. La situación de ir a un grupo ha sido un proceso, irme conociendo desde mi niñez, adolescencia, ya adulta. Si uno no busca ayuda, solitos no vamos a salir. Solo no se puede, sola no se puede. De alguna forma, alguien tiene que escucharme. Ir a un grupo, pues me escuchan y yo escucho, o sea, qué es lo que les ha pasado, para que no lleguen a esa situación tan complicada de llegar a sentir un malestar, que es ya no querer estar. Yo sí les diría a quien sienta ansiedad, miedo, o que efectivamente la depresión y llegar a sentir una situación ya así más difícil, ya acudir directamente a pedirle ayuda. Gracias por tu testimonio y qué alegría que hayas podido salir adelante. Y bueno, precisamente me gustaría preguntarles a ustedes sobre los programas que se han enfocado precisamente en la prevención del suicidio. ¿Qué tan relevante han sido y cuáles son los puntos más importantes a destacar? Con respecto a esto, dentro de la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones, desde hace aproximadamente 5 años, se cuenta con el Programa Nacional para la Prevención de Suicidio. Cabe señalar que México es uno de los primeros países en contar con un programa dirigido totalmente hacia esta problemática. Y dentro de este programa tiene diferentes líneas de trabajo. Sí.
Algunas tienen que ver con lo clínico y otras también, por ejemplo, con la activación comunitaria, que es muy importante la reestructura de este tejido social y de echar mano de todos los recursos que haya en una comunidad para que las personas puedan acceder a servicios de ayuda. El año pasado se lanzó la campaña Dale Color a tu Vida, que como les mencionaba, busca fortalecer los factores protectores de las personas, invitarnos a encontrar aquello que nos hace sentir bien, para que pues poco a poco vayamos estando cada vez mejor. Contamos también con servicios en todo el territorio nacional a través de los centros comunitarios de salud mental y adicciones, donde las personas pueden acudir a recibir ayuda si es que están pasando por algún momento difícil. Es conveniente que puedan entrar, por ejemplo, a nuestra página. Ahí hay un directorio donde pueden ubicar qué unidades de estas es más cercana al lugar donde viven. Y contamos con la Línea de la Vida, que es una línea que está disponible las 24 horas, los 375 días del año, atendida por profesionales, que si yo estoy pasando un momento difícil, puedo comunicarme y ahí voy a recibir una intervención breve. Me van a ofrecer información con respecto a dónde puedo acudir y me pueden brindar ayuda. El número de la Línea de la Vida es 800-911-2000. Les invitamos a todas las personas que en algún momento sientan que necesitan ser escuchados, acompañados, orientados con respecto a dónde pueden ir, a que se comuniquen para que les podamos ofrecer todos los servicios que tenemos disponibles para ustedes. Y sí, ahí aparece en las pantallas precisamente la Línea de la Vida y bueno, también las redes donde pueden obtener apoyo si en este momento están atravesando por una situación complicada. Y yo les voy a preguntar, ¿y cómo darle color a la vida? Bueno, darle color a la vida es desde cuidar tus plantas, hacer una manualidad. Hablábamos de los factores protectores en la adolescencia, en la infancia, pero también el envejecimiento debe ser un envejecimiento saludable, ¿no? Muchas veces cuando la persona termina su etapa laboral, piensa que termina su vida, ¿no? Y es justo resignificar, ¿no? El cuidado de las mascotas, el baile, danza que pueden ellos hacer, eso te da color a tu vida, ¿no? El leer una novela, el disfrutar una tarde tomando un cafecito y ver llover también, eso nos puede dar color a la vida, ¿no? Muchas veces hay personas que se sienten bien también en soledad y se vale, ¿no? Se vale también estar en esa parte y eso nos da color a la vida. Y quisiera, si me permiten, complementar también que todas las instancias del sector salud nos hemos sumado a la campaña que CONASAMA como eje rector nos ha instruido a seguir esta campaña de prevención de suicidio, la campaña de prevención de adicciones que van también de la mano, para que todos tengamos estas actividades de manera homogénea, ¿no? Todos avanzar hacia una misma línea, que esto es algo importante, y tener estas campañas de sensibilización, que justamente hablar de suicidio es quitar este estigma, ¿no? El poder acercarnos y también que como comunidad nosotros podamos ser promotores de la salud mental, ¿no? Esto es importante, el poder justo en la comunidad, en las jornadas comunitarias, promover esta promoción de la salud mental. Y lo importante, como comentabas, es que haya una interacción entre las distintas instituciones de este país. ¿Para qué? Pues para darle un seguimiento integral a la prevención del suicidio. Un punto que me gustaría preguntarte, hablaban de la soledad y hay gente que dice, bueno, yo quiero estar sola o solo. Y no es lo mismo la soledad, como dicen, buscada, que la soledad obligada. ¿Tiene un impacto esto en la salud mental? Sí, por supuesto. O sea, sí se considera el aislamiento un foco rojo, pero justamente en una persona en la que previamente había contacto social, ir al deporte en equipo, etcétera, y que de repente empieza a tener un comportamiento distinto. Eso es aislamiento, eso ya no, o sea, eso es ya llamativo y habría que hacer una intervención. Otro tipo de aislamientos que difieren de la soledad son estos cambios, puede ser una separación de pareja, puede ser que en el caso del adulto mayor, o no necesariamente nada más en el adulto mayor, pero que fallezca tu pareja, etcétera, genera que se puedan empezar a sentir solos, ¿no? Ahí que creo que es parte del trabajo que habría que realizar,
justamente generar una nueva red de apoyo, una nueva comunidad, proveerle de otro tipo de actividades justamente que le vengan bien a esa persona, para que eso no sea un factor que la pueda acercar a ese punto, ¿no? Y eso también me quisiera agregar por ahí esta cuestión, ¿no? Estamos hablando de suicidio, el suicidio, insisto, es una complicación, pero afortunadamente el grueso de las personas que llegan a sentirse deprimidas o que llegan a tener ansiedad no cursan con pensamientos respecto a suicidio, ¿no? O sea, que eso también es un punto importante y que quiero aclarar porque si no, eso podría favorecer el estigma, ¿no? Claro. Si alguien se anima a comentar, yo estoy yendo a terapia porque estoy con síntomas depresivos, etcétera, los estigmas y estos mitos que hay a nivel social de repente podrían hacer pensar que esa persona va a tener alguna consecuencia así. La mayor parte de las veces con intervenciones tempranas esto no sucede. El suicidio también en personas que ya lo han tenido intentos no es una situación crónica y creo que la cápsula nos lo dejó muy claro. Suele ser un trabajo interdisciplinario, que es también un punto bien importante. No solamente es el psicólogo, no solamente es el trabajador social, no solamente es la familia. Son varios puntos los que hay que trabajar, nutrición, ejercicio, etcétera, pero ese trabajo en conjunto y ese proveerle a la persona de más recursos en todo sentido van a provocar que esa persona seguramente el riesgo de suicida disminuya de forma importante. Y solo para precisar, esta línea de la vida y esta campaña es a nivel nacional. Para la persona que nos solicitaba apoyo desde Querétaro, bueno, pues la opción es hablar a la línea de la vida y ahí te van a atender. Y hablando precisamente de lo que dice el doctor Gabriel, vamos a profundizar en la prevención. Vamos a ver la segunda parte de nuestro reportaje especial. Si hablamos del suicidio como fenómeno social, debemos reconocer que es un problema de salud pública y se requiere la participación coordinada de instituciones, comunidades, escuelas e incluso medios de comunicación. Me parece que es un trabajo que necesitamos hacer instituciones, medios, aprender a identificar ciertas condiciones de fragilidad del otro o de la otra. Ahí están los valores en términos del aprecio a las personas, de enseñar el respeto al otro a pesar de las diferencias. Y eso creo que es algo que hemos trabajado poco como sociedad y explica, no es el único factor, pero cuenta. La prevención se debe reforzar desde la casa y la escuela, desde la información, empatía y la comunicación para romper con el aislamiento y las ideas suicidas. La relación ahora es por texto o por las llamadas redes sociales, que en realidad son virtuales. El nivel de violencia que permite el anonimato es un factor importante. Cuando no sabemos identificar en una institución y no sabemos cómo apoyar a nuestros estudiantes que están pasando por ciertas situaciones, a veces simplemente de tristeza, de depresión, pero que podrían llevar a un grado de desesperación mayor, pues estamos poniendo en riesgo de otra forma, ¿no?, el bienestar de las jóvenes o de los niños inclusive. Las políticas públicas llevan un gran peso en la prevención social del suicidio, con actividades culturales, de descanso, acompañamiento y mayores oportunidades. Pensar en una política pública nacional tendría que ser en realidad seccionada, porque cada estado, por ejemplo, o municipio tiene sus propias características. Todo esto apoyado de herramientas como campañas que rompan con estigmas y un mayor número de líneas telefónicas para la atención en momentos de crisis. Muchas gracias a Juana, a Víctor por su participación en esta cápsula y por supuesto también a Lucy Vázquez por estos reportajes. Nos dice también en redes sociales: yo pasé por un problema de intento de suicidio por parte de una hija que es casada, tiene también un hijo y a su esposo. Buscamos redes de apoyo, algunas herramientas más y no encontrábamos la forma de ayudarle a que viera el sentido de su vida. Nos comparte otra persona: una hija quería hacerlo hace unos meses, cometer suicidio por desilusión amorosa, pero me buscó antes, pudimos pedir ayuda profesional, pasó esta crisis, pero sí resultó en algo traumático para mí.
Gracias por compartirnos estos testimonios. Vamos a leer más al regreso de esta pausa para darle respuesta a sus inquietudes en torno al suicidio. No se vayan. El Día Internacional del Migrante se conmemora este 18 de diciembre y es una oportunidad para reconocer la importancia de la migración en el mundo como fenómeno creciente. Esta fecha fue establecida por la ONU en el 2000 para visibilizar los desafíos y adversidades que enfrentan los migrantes en el mundo y promover la protección de todos sus derechos. Según esta organización, el número de personas que vive en un país distinto de su patria es mayor que nunca. En 2024 calculó que esta cifra era cercana a los 304 millones, es decir, casi se ha duplicado desde 1990. Recordemos que los migrantes aportan a las sociedades que los acogen diversidad cultural, crecimiento económico e intercambio de experiencias. Ante ello, es fundamental impulsar políticas migratorias inclusivas y respetuosas de los derechos humanos que garanticen dignidad y bienestar hacia los migrantes. Ha habido desde 2013 a la fecha un aumento importante en las cifras de suicidio consumado. En el último reporte que hay por parte del INEGI se reportó alrededor de 8.800 muertes por suicidio el año pasado. Existen diferentes factores que pueden ser de riesgo para las personas. Y no solo tienen que ver con cuestiones biológicas o propias, como ya lo escuchábamos, sino también, por ejemplo, nuestro entorno, las condiciones en las que vivimos, nuestra familia, las relaciones que llego a tener, mi trabajo, la carrera a la que me dedico, por ejemplo. Entonces, todo esto va sumando y va colocando a algunas personas en una mayor vulnerabilidad. ¿Cuáles son las señales de alerta que podemos llegar a identificar? Cuando nuestros familiares, por ejemplo, pueden llegar a tener algunos cambios repentinos en sus emociones, cuando le notamos aislado, triste, si de pronto tiene pérdida de interés por cosas que antes disfrutaba muchísimo. También puede llegar a ser una señal muy clara el hecho de comenzar a despedirse. Justamente la ideación suicida es estos pensamientos que vienen de manera constante a las personas de querer terminar con su vida y pues solamente se pueden llegar a quedar en este punto. El abuso de sustancias, el alcohol, las drogas, ¿no? Sí, sin duda. El consumo de sustancias, particularmente en la adolescencia, es cada vez mayor. Y sí estaría como un factor de riesgo, porque el tema es complejo, no podemos estigmatizar que es per se el consumo de sustancias. Estaría asociado, sí, por esta tendencia a la impulsividad. No es que haya personas suicidas, así como si tuvieran una personalidad suicida, y personas no suicidas. El riesgo de suicidio está vinculado al dolor psicológico, que es tremendo. El dolor psicológico, sentirse emocionalmente mal, es muy fuerte, y que ese dolor psicológico tiene una configuración sin romanticismos, única para cada una de las personas que muere por suicidio. Darle color a la vida es desde cuidar tus plantas, hacer una manualidad. Hablábamos de los factores protectores en la adolescencia, en la infancia, pero también el envejecimiento debe ser un envejecimiento saludable. Como siempre decimos ya en la recta final de este jueves de Diálogos en Confianza, voy a preguntar, empezando por allá, ¿qué recomendación le darías a las personas a fin de poder fortalecer vínculos familiares y, bueno, pues estar atentos a situaciones que puedan llevar al suicidio de alguna persona o de ella misma? Sí, pues en la infancia sin duda la educación emocional, validar la palabra de los niños, dar el espacio para poder hablar de las ambivalencias que se pueden tener ante sucesos. No todo es felicidad, también se vale hablar de la tristeza. Y yo quisiera aportar el recurso de la escritura, que la escritura es un recurso clínico que ayuda mucho y que a veces antes de llegar a un proceso terapéutico, la escritura expresiva de los sucesos traumáticos va a ser un factor
protector. Que tenemos nuestro cuaderno o podemos otorgarle un cuaderno a alguien, que es un principio también, empezar a conectar con lo que se siente para poder dar palabra a ese malestar y solicitar ese apoyo. ¿Cómo darle color a nuestra vida, doctor? A través de buscar esas razones para vivir, esas actividades que te hacen sentir conectado con la emoción, con la alegría también, ¿no? A pesar de cambios en la vida, ¿no? Transiciones ahí, sabemos que hay ciertos puntos en la vida que tenemos transiciones en la etapa escolar a la vida adulta, a la vida adulta a la vida del adulto mayor. Creo que simplemente es eso, darle un giro, resignificar y seguir adelante y seguir disfrutando de ese día a día. Por ejemplo, tú, ¿qué haces para enriquecer tu vida? Yo, mi mascota, la música, a mí la música literalmente me mueve, ¿no? Ir a conciertos, esos son el tipo de cosas que a mí me alegran. La familia, obviamente, o sea, todas esas cosas. Voy por este lado también. Tú, dinos qué te da color a tu vida. Me da color mi familia, mis amigos, algunas actividades al aire libre. Por ejemplo, me gusta mucho ir a caminar a la montaña, es algo que disfruto. También le da color a mi vida permitirme conectar con las emociones que incluso a veces no me son tan placenteras, pero que las reconozco, las siento y me permito compartirlo con otras personas. El cómo me sostienen las personas que están cercanas a mí, el saber que les intereso, el sentirme mirada, validada, eso hace que aunque el día empiece gris, pues se empiece a llenar de color gracias a la presencia de los otros. Doctor. Bueno, yo además, hay varias cosas. Soy bastante afortunado en tener a mi familia, estar muy bien conectado con ellos, actividades personales. Me gusta mucho mi trabajo y quisiera yo mencionar respecto al trabajo porque no me quiero quedar con la espinita de que yo vengo representando a Yapa y pues poniéndome como en modo chilango, pero que cada quien en sus estados también busque en sus propias departamentos o institutos de salud mental, porque por ejemplo aquí en Yapa se ha impulsado una política pública muy, muy grande, sobre todo ahora con la nueva administración, y está en todas las escuelas públicas, bachilleratos y secundarias con la estrategia escolar Vida Plena, Corazón Contento. O sea, además de color a nuestra vida, nosotros tenemos Vida Plena, claro, Corazón Contento como una política pública muy importante que está permeando la atención en primer nivel y entrando por todas las estrategias comunitarias, los centros Colibrí y Pilares y demás. Claro, así que acérquense, por favor. Yo les quiero invitar a todos que todos seamos promotores de la salud mental, que nos informemos, que apoyemos a las personas que se encuentran a nuestro alrededor en estos temas y que se acerquen a los servicios de salud. Tenemos programas en cada una de las instituciones que están enfocados a apoyarte en tu salud mental. Romy. Pati, yo quiero agradecer a Tonantzin. Sé que nos solicitaste ayuda y esperamos que lo que nos compartió ahorita el doctor y lo que nos comparte con Asama pueda servirte de apoyo a ti, a la señora María, que también nos compartió su historia, y a toda la gente que requiere algún tipo de apoyo. No se olviden que está con Asama a nivel nacional y, como dice el doctor, los institutos estatales también funcionan. Acérquense a ellos. Así es. Y bueno, pues ya nos vamos. Yo les quiero compartir que una de las cosas que me provocan darle color a mi vida es la lectura, escuchar a Carlos Santana, Juan Gabriel y sobre todo a caminar, apreciar a las personas, verlas cuando están trabajando y bueno, pues desearles siempre lo mejor a todas y todos. Andrés Castuera. ¿Qué tal, gente amante de las tablas y los telones? Es tiempo de Teatro por el 11. Hoy quiero invitarte a un clásico que se sube a las tablas en esta temporada y que todavía tiene mucho que decirnos, un cuento de Navidad. Es la historia de Ebenezer Scrooge, un viejo avaro millonario que odia la Navidad y se dedica a arruinársela a todo el que le rodea, hasta que una Nochebuena le visitan tres espíritus, el de las Navidades pasadas, el del presente y el de las Navidades futuras, para mostrarle lo que puede sucederle si no cambia su forma de ser y de tratar a las personas. Un viaje para reflexionar lo que realmente deberíamos tener en mente en estas fechas, más allá de celebraciones vacías y mercadotecnia. Además, vamos a ver estas imágenes.
Regresando, te voy a decir dónde y cuándo puede ser parte de Cuento de Navidad. Directo a su casa, se encontró con una carroza fúnebre, lo cual no tendría nada de raro. Solamente que esta era cargada por caballos fantasmas. La adaptación está basada obviamente en el texto de Charles Dickens y él escribe este cuento como una denuncia ante la pobreza infantil que existía en su época. La desigualdad, los malos tratos, temas que en la actualidad todavía se siguen viendo. Yo escribo esta adaptación para que podamos ver que la Navidad puede también transformar el corazón de las personas y que más allá de regalos lo que queremos es darles una sonrisa y compartir en familia estas fechas tan emotivas y tan hermosas. Tiene aproximadamente 2 meses que no hace ningún pago. Sí, lo sé, ha sido muy difícil. Lo sé. Es por ello que vamos a poner un 25% de interés. Señor Scrooge, pero... Tiene razón, señor Cratchit. 35%. No, a lo que me refería es que... esa visión me gusta, señor Cratchit. 50% de interés. Cuento de Navidad es una historia que llega a todos los corazones y que pues te lleva a tocar tus fibras mucho más sensibles de tu corazoncito y a renacer. Cuando tienes estas enseñanzas, al final de cuentas, Cuento de Navidad te da una enseñanza a tu corazón, a tu paz interior, y eso es lo que me encantaría que se llevaran todos los niños y todos los grandes. Claro que no vamos a brindar por él, te paga 15 chelines, es un explotador. Amor, es un buen hombre, de verdad que sí. Mira, no quiero conocerlo y no me interesa brindar por él. Mamá, es Navidad. Cuento de Navidad es una historia que te vuela el corazón de ternura, de dulzura, de amor, que traes escondido, que ocultas por muchas cosas que en la vida te pasan y que caes en una inercia de seguir y seguir y seguir, en la rudeza, en ocultarte cuando eres dulce, cuando eres hermoso, cuando eres tierno. Y eso es Cuento de Navidad. El dinero no importa, lo que importa es que estemos juntos. ¿Sabes qué importa? El dinero hace la felicidad. La felicidad la hace uno. Y estoy segura de que voy a ser muy feliz a tu lado, mi amor. Que sobre todo en estos tiempos de Navidad, donde todos se reúnen, donde todos se abrazan, donde todos comparten amor, eso es lo importante. Pero a veces, en la actualidad sobre todo, nos dejamos llevar más por las redes sociales que, todos comparten el éxito mediante el dinero, mediante las cosas. Y no, lo que realmente importa es quién está en tu cena navideña contigo, ¿no? Abrazándote y compartiendo. ¿Quién ahí? Esta versión de Cuento de Navidad de Coturno Producciones te hará preguntarte qué es lo que te mostrarían a ti los fantasmas de Scrooge si te visitaran. Pone el acento en lo que realmente debe significar la Navidad, más allá del consumismo que a veces nos absorbe. Esta versión es adaptada por Mario Rendón y dirigida por Bruno Boludo y te espera en el Foro Shakespeare los sábados a la 1 de la tarde. Hasta aquí nuestro tiempo de teatro. Mañana nuestra cartelera para seguir recorriendo el teatro mexicano como a ti te gusta verlo. Por el 11.